Estamos ubicados en la principal avenida que tiene la localidad de Las Chacras, aquí muy cerca de la capital sanluiseña, a tan solo 20 kilómetros, a 50 metros de la capilla Santa Teresa de los Andes y a tan solo 100 metros del monumento al pueblo puntano de la Independencia. El sábado 6 de septiembre del 2008 sería encontrado sin vida el cuerpo de Gerd Wolfgang Schlesinger. El viernes 5 de septiembre a las 21 horas, Gerd hablaría por última vez con su hijo. En esa conversación ellos habían quedado de acuerdo en juntarse para almorzar el sábado siguiente, pero a las 11 de la mañana de ese sábado sería muy distinto el encuentro que ambos mantendrían, ya que Gerd sería encontrado sin vida. Llama el hijo del occiso, Gerardo Schlesinger, da cuenta de que él se constituye a la vivienda del padre, ubicada en la localidad de Las Chacras, y cuando ingresa a la vivienda tiene miedo de acceder al interior de la misma porque había notado algunas anormalidades en el interior casualmente. Por lo tanto, pide la colaboración de personal policial que se constituye con él. A ese requerimiento, el personal del Comando Radioeléctrico, afectado a esta jurisdicción, accede a dicho requerimiento e ingresa al interior de la vivienda, donde se encuentra con la novedad de que su padre, el señor Gerd Schlesinger, se encontraba sobre una cama sin vida. Gerd Schlesinger tenía 86 años, era un conocido criador de perros ovejeros alemanes y además era de ascendencia alemana. Había sido presidente de la Casa de la Cultura Alemana, de estudios alemanes en San Luis. La casa quinta donde él vivía, aquí ubicada en Las Chacras, tiene un perímetro de alrededor de 1 hectárea y está rodeada por un fuerte perímetro de alambre. La casa estaba en desorden, los cuadros estaban movidos del lugar, los sillones, el mobiliario estaba todo corrido. Él tenía como una pequeña oficina en la vivienda donde también había sido revuelto los cajones, los papeles. Seguramente buscaban, o suponemos que buscaban alguna caja fuerte porque los cuadros, como les decía recién, habían sido removidos del lugar y buscaban seguramente en las paredes, generalmente alguna caja fuerte o algún lugar de resguardo de dinero, supuestamente. En un primer momento ustedes plantean la hipótesis de un robo. Y por la forma que se encontraba, digamos, el mobiliario, como decía recién, planteamos la hipótesis de un robo, y a partir de allí nosotros empezamos a trabajar casualmente con esa circunstancia. Los investigadores constataron que junto al pilar de energía eléctrica que está aquí, el alambre romboidal del perímetro había sido cortado. Una de las puertas de acceso a la vivienda había sido forzada y en eso se basaron las primeras hipótesis de la investigación, de hecho, como dijimos, basada en que a Gerd lo habían matado para robarle. Me acuerdo que yo fui en ese momento a Las Chacras, a la casa, al lugar del hecho, digamos, a la casa donde se encontraba el occiso, y todo hacía suponer que era un robo, porque estaba todo desordenado, estaba todo dado vuelta, el muerto, por supuesto, en la cama, uno estaba supuestamente atado. Tenía unos tientos de cuero en las 2 manos y encontramos otros tientos en el baño. Faltaban unas armas y toda la casa dada vuelta. O sea, los anteojos de él los encontramos en la parte posterior de la casa, faltaban 2 perritos. En un primer momento lo que se notó que faltaba, ¿no? El señor Gerardo notaba que el vehículo de propiedad de su padre no se encontraba en el lugar.
A raíz de eso también, en forma inmediata, cuando se toma conocimiento de que el vehículo se encontraba, se da la alerta a todas las dependencias de orden público, poniendo en conocimiento de esa situación. También se notaba la ausencia de unos canes que el señor Schlesinger tenía en su propiedad. Bueno, a raíz de ello, y luego de estar constituidos en el lugar, se toma conocimiento por otra dependencia policial, Comisaría Cuarta, de que el vehículo, propiedad del señor Schlesinger, había aparecido en jurisdicción de esa dependencia. La camioneta Scenic, propiedad de Gerd Schlesinger, fue encontrada a las 11 de la mañana del domingo 7 de septiembre del 2008 en la zona oeste de los barrios de la capital sanluiseña, lo que ubicaba a los primeros investigadores de este crimen en que los delincuentes podían ser gente de la zona de los barrios oestes de la capital. También se encontró a los pocos días de la investigación un arma ubicada en el techo de una persona. En un primer momento, esa persona fue detenida, pero luego quedó liberada, teniendo en cuenta que no se la podía conectar con el crimen de Gerd Wolfgang Schlesinger. El médico policial constata que el occiso presentaba en su cuero cabelludo golpes aparentemente o algunas heridas, producto que podrían haber sido ocasionadas por algún elemento contundente. En la inspección ocular surge que en la parte de atrás de la vivienda, en uno de los accesos de la vivienda, se podría haber originado alguna lucha porque los anteojos que usaba el señor Schlesinger se encontraban en el piso. También habían elementos o cintas atadas en las muñecas del señor Schlesinger, que esos elementos eran similares a los que incautamos también en el lugar donde aparecieron los anteojos. Nos daba la pauta que había habido algún tipo de resistencia por parte del occiso ante seguramente una pequeña lucha con las personas que habrían ingresado en el lugar. Yo del lugar del hecho no participo. Yo soy convocado a la morgue, donde se me comunica que hay un cadáver de sexo masculino. Concurro a la misma, encuentro los familiares, en este caso el hijo del señor Schlesinger, y procedo a hacer la necropsia. La necropsia consta de varias partes. En un primer momento se hace un examen externo con un estudio exhaustivo del cadáver, donde uno con una cierta experiencia, ¿no es cierto?, va orientándose hacia dónde puede estar la causal de la muerte. El señor Schlesinger presentaba una cianosis muy importante en la parte superior del tórax, en el cuello y en el rostro, que generalmente esto nos habla de una falla cardíaca aguda producida generalmente por un infarto agudo de miocardio. Posteriormente a eso pudimos ver o pudimos observar una escoriación en el cuero cabelludo. Él era un hombre calvo, o sea que era fácil de detectarlo, que era producto, sin ninguna duda, de una caída en el momento que se produce el desvanecimiento o directamente la muerte. No encontramos ninguna otra manifestación, digamos, externa, ni de violencia, ni tampoco de defensa, que esto es lo importante. Tuvimos el control de sus manos, a ver si presentaba alguna herida de defensa o de haber protagonizado alguna riña. No tenía absolutamente nada. Como así tampoco debajo de las uñas. No había absolutamente nada, ni en el resto del cuerpo pudimos observar algún hematoma producto de algún golpe o de alguna herida de violencia externa. Este golpe que tenía en la cabeza no tenía la suficiente, digamos, no había sido provocado con la suficiente fuerza ni con un elemento que pudiera haber formado parte de la causa eficiente de la muerte.
Schlesinger tenía 86 años, era un conocido criador de perros ovejeros alemanes y además era de ascendencia alemana. Había sido presidente de la Casa de la Cultura Alemana, de estudios alemanes en San Luis. La casa quinta donde él vivía, aquí ubicada en Las Chacras, tiene un perímetro de alrededor de 1 hectárea y está rodeada por un fuerte perímetro de alambre. Además, la casa, con tejas azules, de chapas azules, está ubicada a unos 70 metros del mismo patio de grandes plantas, de cantidad de plantas. Y los investigadores constataron que junto al pilar de energía eléctrica que está aquí, el alambre romboidal del perímetro había sido cortado. Una de las puertas de acceso a la vivienda había sido forzada y en eso se basaron las primeras hipótesis de la investigación, de hecho, como dijimos, basada en que a Gerd lo habían matado para robarle. ¿Quiere decir que usted cree que actuó más de una persona? Sí, seguramente más de una persona, por la forma que se trabajó en el lugar, digamos así. Una sola persona no, más allá de que el señor Schlesinger, una persona no muy de porte físico muy grande, para reducirlo de la forma que lo hicieron, donde tenía cueros atados en las manos, seguramente lo hicieron 2 personas. Seguramente lo hicieron 2 personas. Y haber movido el mobiliario de su respectivo lugar, que eran muebles de garrobo, muebles antiguos, conlleva que tiene que haber más de una persona en el lugar del hecho, ¿no? Gerd fue encontrado sin vida en su dormitorio, pero en la casa había señales de que había sido arrastrado, ya que había manchas de sangre en el living del domicilio. También la casa estaba totalmente revuelta. Estaban los cuadros tirados en el suelo, había ropas tiradas por todos lados. Había señales de que habían buscado una caja fuerte detrás de los cuadros. Según la primera hipótesis de la policía y de la justicia, a Gerd lo habían matado para robarle. Una de las puertas del domicilio estaba forzada y se habían llevado 2 armas de la víctima. También se habían llevado los homicidas la Renault Scenic, propiedad de Gerd Schlesinger. La comisaría de la Unidad Regional 1, que es la comisaría secta, trabaja paralelamente una causa, ¿no es cierto?, por un hecho que ellos estaban investigando, y en el resultado de un allanamiento se produce la incautación de un arma de fuego que a la posteriormente resultó ser un arma que habían sustraído de la vivienda de Schlesinger, que en el momento nosotros no teníamos conocimiento porque el único que habitaba la vivienda era el occiso. Y nadie más tenía conocimiento, a excepción de unas pocas personas, qué elementos podrían haber sido sustraídos del interior de la vivienda. Cosa que después una empleada nos confirma a través de una declaración que sí, que una arma tenía el señor Gerd Schlesinger en el lugar. Y también entre nosotros la inspección que realizamos, había una caja que nos daba la apariencia de la existencia de un arma de fuego, que fue corroborada después, como le decía recién, que esa arma pertenecía, porque estaba inscripta en el Registro Nacional de Armas a nombre de Gerd Schlesinger. Por lo tanto, a partir de allí, esa causa se le pone en conocimiento del juzgado y se adjunta, creo, después en el juzgado de instrucción, como prueba del hecho de que esa arma pertenecía al Oxyson. La investigación en un principio fue buena. Me acuerdo que a los pocos días, si no me equivoco, eran menos de una semana, se encontró las armas en la casa de un imputado que luego se lo indagó, en fin. La defensa tuvo un trabajo bastante importante ahí, la defensa de esos 2, en cuyo techo se encontró el arma, que después fue reconocido como que era de Schlesinger, del muerto. Esa causa todavía no ha concluido, todavía se siguen ordenando medidas,
Está trabajando también otras dependencias policiales en esta causa. De hecho, se han trasladado comisiones a Mendoza porque puede guardar relación a algún otro hecho con esta causa que nosotros investigamos desde el año pasado. Comisario, ¿hay alguna idea que le haya quedado a usted de cómo sucedió esto o por qué habría sucedido este crimen? Bueno, seguramente el hecho en sí puede surgir de que quizás se tenía conocimiento que el señor Gerard Schlesinger podía haber tenido una cantidad de dinero importante en la vivienda. El tipo de hechos de esta naturaleza por ahí nos llevan a apuntar a decir, bueno, siempre dicen hay dinero, sobre todo, como le decía recién al principio, que los cuadros de las paredes estaban removidos del lugar, seguramente buscaban una caja fuerte, entonces por ahí quizá contaban con algún dato, decir, bueno, poseía mucho dinero y vamos a buscar. Y a partir de allí, bueno, es lo que nosotros trabajamos desde un principio y bueno, no está concluida la causa, como decía recién. En un principio investigaba la comisaría Quinta con el comisario Cuello, que estábamos en total contacto entre el juzgado y los instructores. Después estaba comisaría Sexta, que fue la que encontró las armas, que esos son los que apoyaban a la Quinta. En un principio quedó así. Trabajábamos muy bien en esa causa. Luego, de un día para otro, la causa se paró, no se investigó más. Decían que no había líneas investigativas. Bueno, las autoridades de jefatura pusieron en disponibilidad a los de la Sexta, quedó sola la Quinta. La Quinta no tenía más línea investigativa. Corrimos vista al fiscal, porque era una causa importante, una causa que se paraba. El fiscal se pidió diciendo que oficiáramos a la jefatura de los efectos que nombrara una comisión específica para que siguiera investigando la causa. Mientras tanto la causa no se paraba, porque seguíamos investigando el juzgado en lo que a nosotros nos atañe, en la prueba que a nosotros nos corresponde. Bueno, nombramos una comisión especial, la División de Delitos, que vinieron ellos porque nosotros les mandamos un oficio. Hasta el jefe de unidad vino. Esa comisión se nombró el día 20 de noviembre del año 2008. Hasta el día de la fecha yo no tengo ninguna actuación policial. Desde el 20 de noviembre del año 2008 no tengo ninguna actuación policial que me haya profundizado en la investigación. Lo que se ha seguido por parte del juzgado. Se ha seguido con unas pruebas de ADN, se ha seguido con la desgrabación de la memoria del CPU, con la desgrabación de los emails que figuraron en la computadora, con los peritajes de las armas, con los peritajes de los chips de los teléfonos celulares. Es decir, toda ha sido prueba nuestra. O sea, traer testimoniales de todo tipo, traer a todos los que han procedido a la investigación de la causa en sede policial. Pero apoyo de los auxiliares de la justicia no he tenido desde el día 20 de noviembre del año 2008. Los investigadores constataron que junto al pilar de energía eléctrica que está aquí, el alambre romboidal del perímetro había sido cortado. Una de las puertas de acceso a la vivienda había sido forzada y en eso se basaron las primeras hipótesis de la investigación, de hecho, como dijimos, basada en que a Gerd lo habían matado para robarle. O sea que hay una lucha, lo golpean en un lugar y después lo trasladan. Lo trasladan hasta donde aparece muerto, que es en una cama de una de las dependencias del interior de la vivienda, un dormitorio de huéspedes.
En la comisión que investiga el hecho, ¿qué hipótesis plantean ustedes? ¿O tiran todas las hipótesis y después empiezan a descartar? No, nosotros a partir de allí comenzamos a trabajar con varias hipótesis. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros no contábamos que en sí, con algún elemento que nos dijera que él tenía dinero, no tenía dinero, entonces a raíz se empieza a trabajar sobre las computadoras que él tiene en el lugar, sobre alguna cuenta, o si alguien tenía conocimiento, algún familiar directo tenía conocimiento de que él podía haber tenido dinero en el lugar. Varias hipótesis empezamos a trabajar y a partir de allí también empezamos a descartar los distintos tipos de hipótesis para, digamos, poder tomar una conclusión final, decir cuál fue el modo del hecho en sí, cuál fue el objetivo de las personas. Él debe haber tenido una sobrevida muy corta, ¿no es cierto?, donde comienzan los procesos de edema agudo de pulmón, que son los que generalmente dan esta espuma, este hongo de espuma que nosotros le llamamos, que empieza a salir por la boca. No tiene otro signo patognomónico. Generalmente esto se suele ver también en los que se ahogan por sumersión, por la asfixia por sumersión. Entonces se ve esta falla respiratoria que provoca este edema agudo de pulmón y esta espuma blanquecina que sale por la boca y por las fosas nasales. Doctor, cuando ustedes dicen que la víctima no presentaba lesiones de defensa y me dice esto es lo importante, ¿qué toman ustedes de ese hecho? De que si esta persona fue atacada para protagonizar un robo o algo, tendría que tener alguna lesión en el resto del cuerpo, y si protagonizó alguna lucha en defensa para no ser atacado por robo, tiene que tener alguna lesión o él haber protagonizado alguna lesión en el victimario, que generalmente se ven rastros de tejido debajo de las uñas o alguna cosa parecida, pero no se observó absolutamente nada. Realmente hubo gente en la casa, evidentemente hubo gente. Nunca pudimos determinar quién ni cuántos. Ni realmente si hubo más cosas que sacaron de la casa. Ojo que era una casa con cosas muy, muy valiosas y muy costosas para ser una casa de campo, digamos, ¿no? Cuadros muy, muy caros, muebles muy, muy caros, muy delicados, muy finos. ¿No es cierto? Podría haber sacado cualquier cosa. Tenía tarjetas de crédito, tenía cuentas bancarias y toda esa investigación estuvo a cargo del juzgado.